Miren, esa es una breve historia, una charla, porque lo que traté de hacer, digo, hay respetabilísimos historiadores que han ido por delante, nuestro Joaquín Ramírez Cabañas, el padre Antonio Mateo Rebolledo, el doctor Sánchez, tantos que han escrito sobre Coatepec, y que uno, bueno, rescata toda esta parte y a fin de cuentas se trata de hacer un mismo, yo diría, un espíritu coatepecano, que eso nos lo distinguen donde sea, incluyendo, digo, a todos, coatepecanos de nacimiento y de adopción. Aquí somos uno, aquí no hay divisiones. Aquí, de verdad, me hago un paréntesis antes de empezar. Mateo Rebolledo habla, muy interesante, los invito, por ahí está escrito el párrafo, habla precisamente sobre en el repartimiento, que era lo que la corona española hacía, a los españoles que daba esta parte, principalmente los ingenios, los 4 ingenios que había aquí, pero el principal, la Orduña, de Buenavista, San José de Buenavista. Entonces, en esos repartimientos, dice Mateo, que nos tocaron buenos españoles. Y dirían, ¿en qué te basas para decir que fueron buenos españoles? En la herencia que ha venido. O sea, los que hemos vivido aquí, de verdad, yo siento que los coatepecanos son un mismo espíritu. Yo veía muy bien, y ahorita que estoy viendo a Mónica, mi compañera del Colegio México, el espíritu, por ejemplo, del padre Martín del Campo, era un colegio donde convivieran los hijos de las familias cafetaleras con los hijos de los jornaleros, con los hijos de comerciantes, con los hijos de todo, y el Colegio México, nuestra generación, 70 y tantos, los 70s, de verdad era eso. Convivíamos todos y se hacía un ambiente muy padre. Chelito, gran maestra, gran promotora del arte, siempre en su estudiantina tenía los que no tenían recursos, se veía la forma, en el Colegio México las becas, si por de pronto alguien iba bien en boga con su comercio, pero caía, quebraba, siempre había ayuda en la beca. O sea, un espíritu, ahí es donde yo me baso para decir un espíritu coatepecano, en un hecho, no en una cuestión. Y esto ha venido, obviamente, a lo largo de 4 generaciones, porque más o menos así yo cuento, nuestra cuarta, si ustedes van a su 4ª generación anterior, les tocan finales de 1700. Y es todavía esta parte del Coatepec que nos tocó vivir y heredar. Bien, entonces, lo que vamos a hacer ahorita es esto. Miren, el contexto histórico un poquito. ¿Cómo es que nos toca Coatepec en su fundación? En un principio, los que conocen aquí de historia, Paul Kirchhoff divide el estudio de Mesoamérica en varios periodos, preclásico, clásico y posclásico. Preclásico, de acuerdo a estudios, va hablando de 2000, 2200 antes de Cristo a 100, 200 después de Cristo. El clásico va del 200 al 800 y el posclásico hacia este periodo. Entonces, estamos hablando, dirían, ¿y aquí quién habitaba? Pues seguramente hace 2000 años, seguramente habitaban algunos asentamientos alejados de los olmecas, porque estamos en la zona, o sea, el sur de Veracruz es olmeca, y la influencia se va extendiendo hacia todas las demás culturas que se van a ver en el clásico. Coatepec, ¿de dónde proviene? Pues como todo Mesoamérica, según por Kirchhoff, los olmecas, la cultura madre, por eso le decimos. Y entonces, de ahí, Coatepec fue evolucionando en el clásico. ¿Qué le pasa? Pues estamos ya con los totonacas. Los estudiosos, si me ayudan a ver, los totonacas, hasta en eso fuimos excepcionales, fíjense. Los totonacas pervivieron, diría yo, estuvieron en el clásico y pervivieron en el posclásico. Y esta zona nos toca Coatepec, ¿sí? Conservar una cultura arraigada, la cultura totonaca, que es lo que viene a ver, lo vimos en Zampoala, después lo vimos en Castillo de Toallo, Tajín y demás cosas. Entonces, ahí es como va, ahí estamos, totonacas. De ahí, en esta zona, no. Estamos hablando seguramente unos asentamientos humanos, principalmente allá ahorita digo cuántos kilómetros, en las faldas del Cofre de Perú, del Coatepec Viejo, que nosotros nos han hablado y conocemos. De ahí, precisamente, el Coatepec Viejo, quiero comentarles una anécdota. Yo compartí el bachillerato con el doctor Jesús Bonilla. Entonces, nuestro antropólogo, nuestro maestro de antropología, dice, ¿de dónde quieren ir? Entonces dijimos, Coatepec Viejo. Fuimos a tratar de buscar. Y de ahí yo le reconozco al doctor, es una pasión de estar buscando en las piedras y ver. Y entonces decimos, no, pues a mí no me gusta mucho estar ahí en la tierra. Dije, no, pues yo quiero ser historiador.
Y él ya, como cada quien veíamos, de ellos, él va a ser arqueólogo. Y miren, somos los coatepecanos. Entonces, ¿por qué nos llega, por qué viene a nosotros toda esta fundación de Coatepec? Porque cae Constantinopla, lo sabemos, con los turcos, y entonces la ruta hacia Catay, hacia China, Catay de Marco Polo, hacia China, se va a interrumpir. Ya no pueden pagar, ya no los dejan pasar, y una Europa feudal, sin sal, sin especias, sin brocados, sin todo, o sea, veamos nuestra realidad sin sal, veamos nuestra realidad sin jitomate, veamos nuestra realidad sin las hierbas de olor. O sea, no es vida, y más la vida feudal. El autoconsumo, pues es solamente el trigo, sorgo para sobrevivir ellos y demás. Urge buscar nuevas rutas. Aquí hay otra cuestión que se ve. Se da la circunstancia pues yo no es fortuita, yo siempre digo, es Dios que lleva la historia. Pues ¿cómo es posible que justo en ese momento, vean, les recomiendo la serie de Isabel, de Televisión Española, bien ubicada. Isabel, ese proceso de cómo Isabel llega a ser reina. Ella no pensaba ser reina. Y por el otro lado, el problema de los catalanes hasta la fecha, que quieren estar aparte de la corona, pero es por eso, desde Fernando tuvieron que hacer este matrimonio y se consolida entonces la monarquía española. Bien, con esa monarquía española consolidada, curiosamente un soñador de Génova, Italia, empieza a observar con su hijo que la concepción, la tierra es plana, ¿eh? Ahorita andan por ahí las teorías, que quién sabe, que la tierra es plana. Entonces empieza a ver que lo que vimos en la primaria, ¿no? Que los barcos que salían, que se decía, bueno, es un humanista. Cristóbal Colón no es Cristóbal Colón. Cristóbal Colón es la encarnación del Renacimiento y el humanismo. El observar, el arte y demás. Ve, dice, aquí hay algo. Puede ser que si doy la vuelta, llego a Catay. Porque si por este lado está truncado, voy a hacer esto. Él ni pensaba que estábamos aquí. Entonces, da la vuelta, le propone esa empresa a Isabel. Aquí quiero hacer otra aclaración histórica, es que pues la historia es la historia. Imagínense, 1492, Isabel expulsa a los moros. Expulsa es, vete y me dejas toda tu riqueza. Imagínate de los musulmanes. Córdoba, ¿no? La Alhambra, los que han ido, es una cosa impresionante. Otra cosa, expulsa a los judíos, que no se quieren convertir al catolicismo. Y los judíos, te vas y dejas todo. Esa idea de que la reina no tenía dinero, tuvo que ir a un usurero para entonces buscar fondos para la niña, la Pinta y la Santa María, no es verdad. O sea, por lógica, Isabel tenía todos los medios, tenía toda la riqueza a su disposición que habían dejado los musulmanes y los judíos. Por eso dice, Isabel no es más que una reina, encarna la visión mercantilista, encarna la visión capitalista, encarna la visión de que nada me sirve el dinero aquí si yo no lo pongo a trabajar. Todavía está la mentalidad del famoso, los economistas entienden de esto, del famoso mercantilismo europeo. El mercantilismo europeo dice, la riqueza de una nación depende de la cantidad de oro que tenga en sus arcas. Fíjense, todavía no llega a nosotros, ¿eh? El billetito que ustedes tienen no tiene valor si no está auspiciado, sostenido en las arcas de la nación con el oro. Y cuidemos, mientras no nos empiecen a quitar el oro, todo está bien. Pero bueno, entonces, en ese contexto, dice Isabel, yo invierto, sale, juega. Viene Cristóbal Colón, 1492, y viene todo este proceso de pensar que esta aventura llega. Ahí llegamos, y entonces, ya decía yo, confluye Aragón. Obviamente, otra cosa que confluye, la mecha. En 1492, el Papa que está en Vaticano es español. Claro, de triste memoria. Es el Papa Alejandro VI Borgia. Entonces, fíjense, es español cuando viene el descubrimiento y entonces se dice, ok, el Papa, por favor, no podemos, tenemos que irnos a los criterios del pasado. Estamos en la mentalidad feudal. El feudo, la tierra es el feudo del Señor. El representante del Señor es el Papa.
y el Papa es el que decide cómo se reparte el feudo del Señor. Y aparte, la tierra está hecha a imagen y semejanza de Dios. ¿Cómo es Dios? Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. ¿Cómo es la tierra? Es África, Asia y Europa. ¿Dónde confluye? En la Tierra Santa, en Jerusalén. Por tanto, ahí está bien toda la teología. Ahí está bien toda la teología. Vienen el Papa, cuando descubre Cristóbal Colón, que dicen, ¿y ahora qué caramba hacemos con este cuarto? ¿Quién es el cuarto? Teológicamente, ¿dónde se ubica? El punto es que Alejandro VI, mediante el Tratado de Tordesillas, decide darle a España, como buen español, dice, de las Islas Azores, viéndolo yo así, de las Islas Azores a mi izquierda hasta Filipinas, a España. Y aquí de Cabo Verde hacia acá, para Europa, para Portugal. Porque acuérdense, Enrique el Navegante y todos ellos, ya también Portugal estaba reclamando su dominio. Por eso es que Brasil es el único país que habla portugués. Porque hay partes, le tocó la línea que le tocó a Portugal, y de Brasil hacia acá, pues vino como se fue Portugal. Aquí tengo que dejar bien claro, Portugal se fue a la colonización, es decir, extraer gente de raza africana para venderlos como esclavos. Ese era su comercio. Ese era su comercio. España venía por el mercantilismo europeo, buscando oro, buscando riqueza, inversión y demás. Entonces, una vez, y ahorita lo voy a demostrar, decía yo, evangelizar es la cruzada encomendada, y bueno, a los españoles se los dio. Antes que nada, los confesores de la reina Isabel eran franciscanos. Cisneros era tu confesor así, franciscano, porque había tenido muchos problemas ahí en la corte, y los otros clérigos pues estaban o con los catalanes, o estaban en contra de ella y demás. Los franciscanos, dice, estos son devotos de pobreza, realmente viven como tiene que ser, a ellos les voy a encomendar la evangelización. Digo porque nosotros, por eso viene la doctrina franciscana aquí. Bien, pero ¿cómo está México? El 13 de agosto de 1521, Coatl, Cali, serpiente, casa, del mes Xocotluetzi, cae Tenochtitlan, y hay una nueva realidad. Una nueva realidad porque Tenochtitlan, toda la cultura mesoamericana es teocéntrica. Todo gira en torno a los dioses. Todo gira en torno a Dios. Ojo aquí, la cultura mesoamericana, la civilización mesoamericana, a mí no me gusta decir mucho prehispánica, la cultura mesoamericana es una cultura religiosa, con sus características, politeísta, religiosa, que creían más en un Dios más que otro, religiosa. Bueno, entonces hay una nueva realidad. En el posclásico llega Hernán Cortés, y como escuché una vez una plática a Monseñor Sergio Beso, que me encantó, porque la historia es la historia, hay cosas claras, inevitables, realidades duras, realidades sí de masacre. Hay otras realidades no tanto. Según Pa Mateo aquí, no. ¿Por qué? Porque Zempoala, porque Totonaca, en cierta manera fueron grandes aliados de Cortés en la conquista de los mexicas. Ojo también, fue la conquista de los mexicas, no la conquista de Mesoamérica. Fue sobre el imperio que dominaba económica, cultural y religiosamente toda esta área de Mesoamérica. Mesoamérica, tierra entre ríos. El 12, otro contexto, que forma parte del contexto. La encomienda se forma en 1521. Yo te encomiendo en el repartimiento a estos naturales, no me gusta llamarles indígenas, a estos naturales, para que los evangelices y pues también te presten unos servicios. Ahí dependía del encomendero. Hay encomenderos que sí llegaron al extremo de esclavitud, hay encomenderos que no. Depende de cómo venían, dicen, la mayoría vino de Extremadura, que es la tierra de Cortés. Otros venían ya más del reino, y otros venían más de Castilla, otros venían más de Aragón. Dependía del encomendero que te tocara. Entonces, en ese concepto sí, más la viruela, más los trabajos fuertes que los naturales no estaban acostumbrados,
estaba diezmando la población. Pasa algo, 1531, y aquí entra el nacionalismo, entra la fe y entra la ciencia. El nacionalismo dice, a mí no me importa ser católico, yo soy guadalupano. La fe dice, la Virgen de Guadalupe se estampó en la tilma de Juan Diego. La ciencia dice, vamos a cuestionar, vamos a ver qué se demuestre, si no la pintaron, que si no es... Aquí es cada quien. El hecho es el punto. Guadalupe viene a ser un punto de cambio en la sociedad, porque dicen, nos ponen en el Nicamopowa, que Fray Juan de Zumárraga, como que no creía, como que yo personalmente, en este contexto diría yo, estaba muerto de miedo. ¿Cómo decir, cómo mandar estos informes a la corona? Recordemos que los informes tardaban un mes, dicen en alta mar, y hay dos instituciones que se encargan de antes de filtrarlos, la Casa de Contratación de Sevilla y el Real Consejo de Indias. Entonces, y en Cádiz era el puerto de intercambio. ¿Por qué? Porque le dijo Juan Diego, dice que es la siempre Virgen María, Madre del verdadero Dios por quien se vive. Juan Diego, de acuerdo, se hablaba que un Macéhual, ahorita si había diferencia, Pipilsin eran los nobles, ahora sí, la nobleza mexica. Entonces, cuando le dice eso, dice, bueno, ¿y ¿de dónde le dijeron ese término? Nosotros apenas estamos adoctrinando. Entonces, ¿todavía hacia dónde va? El caso es que, por eso dice, quiero la prueba. Hablo en contexto histórico, del Nicamopowa. Cuando llega la prueba, sale la tilma, ve el estampado, viene otra cuestión, que la principal, a mi punto de vista, que le dijo Juan Diego, el más pequeño de todos mis hijos. Juan Diego, Macéhual, hijo de la Virgen, hijo de Dios. ¿Por qué digo esto? Porque en Salamanca, que era la autoridad, hasta la fecha la Universidad de Salamanca, había habido una disputa, una disertación grandísima con Gines de Sepúlveda, en donde cuestionaban esta parte teológica. A ver, y esto será el cuarto. Vamos a ver, ¿qué encontraron? Encontramos unos cuates. ¿Cómo vivían? Pues vivían así, no cubren los estándares, pero bueno. Y lo que vino a pensar, de verdad, y eso lo aprendí, y comparto el crédito, siempre comparto el crédito a grandes maestros. Esto fue de Paquito Córdoba, estimado colega, de la maestra Isabel Ibáñez, de Dora, que nos daba esos cursos monográficos, y dicen que es que era una disputa grandísima y entendible. Si Dios hizo toda imagen y semejanza, y estos pues andan con sus partes, intimidades, algunos al aire, y Gines de Sepúlveda, de ahí se agarró, dice, entonces no conocieron, no son hijos de Adán y Eva, porque Adán y Eva, después de que pecaron, se cubrieron sus partes. Y si no son hijos de Adán y Eva, y viene la otra controversia, si decimos que no son hijos de Dios, entonces ¿para qué evangelizarlos? Perdemos todo. Si decimos que son hijos de Dios, pues son iguales a nosotros. Si decimos, entonces, Gines de Sepúlveda agarró la triste y onerosa postura de decir que éramos siervos por naturaleza. Eso duró hasta 1531, empezaba esto. Pues después de 1531, como les digo a mis alumnos, investiguen lo que estoy diciendo. A partir de 1531, la encomienda va descendiendo. Hasta acabarse. Pasa a otro sistema, pero va descendiendo. La encomienda, después de Guadalupe, va descendiendo. Y obviamente, los naturales, desciende también la mortandad, desciende, ya no solamente se van cuidando de la viruela, que era otro bicho que se estaba acabando la población, sí queda diezmada la población natural, y es cuando España pues ve la posibilidad de negociar con Portugal mano de obra africana, y llega la esclavitud a nuestras tierras, a los ingenios. Yo siento que Coatepec, ¿y cuál es la prueba de lo que estoy diciendo? Yanga, San Lorenzo del Cerralbo. Y aquí me detengo otra parte, digo, para después irme con la historia, así, rapidito. San Lorenzo del Cerralbo viene, ¿por qué se fundó? Por Yanga. ¿Quién es Yanga? Un príncipe. Venía, lo tomaron en África, esclavo, lo traen aquí,
Y entonces dicen, a ver, a la esclavitud, y él dice, yo soy príncipe. Si algo respetaba España, tenía una obsesión grandísima con la pureza de sangre. O sea, si tú eras natural y no te mezclabas, no venía mezclado después con todas las castas, tenías ciertos privilegios sociales. Si tú eras incluso de raza africana, pero eras noble, te respetaban. ¿Cuál es la prueba? Que dijeron, perfecto, hemos visto que tú eres un noble de África y te damos chance de formar tu pueblo, San Lorenzo del Cerralbo, Ciudad Yanga, hasta la fecha, por Orizaba. ¿Tocó en Veracruz? Entonces, una vez que ya está este contexto, pues también hablemos de Tecuixpo, la hija de Moctezuma. Todo tiene, incluso tiene una, que investiguemos, tiene una línea de nobleza española grandísima. O sea, ellos respetaban esta parte. Por eso decía yo, les estoy dando datos y ya cada quien saque su criterio, porque ahorita nos quieren hacer como licuadora entre esclavitud, entre también idealizar, o lo que la realidad es un virreinato. O que la leyenda negra, miren, investiguemos mejor antes de emitir criterios. Y al final voy a decir algo importante que a mí me lleva. Bueno, entonces, ahora sí, en ese contexto fue que llega, nos regresamos un poco, llega la orden de evangelizar. Decía yo, don Sergio Beso Rivera decía esto: la fe, no la conquista, la fe vino por los españoles, por Tordesillas, por la Reina, por Cristóbal Colón, por Hernán Cortés, por todo. Pues es algo muy interesante, pero la fe no vino con los españoles. La fe vino con los franciscanos. Es muy diferente. Vemos las crónicas, vemos los códices, cómo se convirtieron algunos, Tatabasco, Motolinía, en defensores precisamente de los naturales, de algunos encomenderos. Bien, porque, ojo también, en la historia es muy injusto generalizar. Todos los coatepecanos, no. Todos los mexicanos, no. Tenemos, todos somos uno, siempre he dicho, todos somos uno, pero no por uno, somos todos. Es muy diferente. ¿Hay diferencias? Sí, hay diferencias. Viene con estas bulas, la intercatera dum siquidem, lexime devotions y los justos títulos que se había que evangelizar. Así es como nosotros viene la parte esta de por qué nosotros entramos. Se habla en 1524, México, Texcoco, Tlaxcala se van a dividir, las diócesis, nos toca Tlaxcala, en 1524. Pasa, a mí me emociona, a mí sí me emociona. Pensar, cuando dicen, por esas tierras pasaron Pedro de Gante, Juan de Ahora y Juan de Tecto, los primeros franciscanos. Los primeros así, que venían ya con la consigna y ver. Dice que les impactó, vean las crónicas, los invito a investigar. Vean las crónicas, ver cómo llega Hernán Cortés, va a encontrarlos en Tenochtitlan, y Hernán Cortés, ante estos tres varones, se inclina y se hinca. Así que fue un impacto grande para todo ya el círculo noble de que se había dado, ¿sí? Hay cosas interesantes de qué cosa, que si Moctezuma, que si lo mató el pueblo, que si fue una cuchillada detrás de los españoles, que si fue otra cosa. Hay análisis muy interesantes. Lo que sí es cierto es que Moctezuma encarga a sus hijos a Hernán Cortés, y la prueba es que sus hijos perviven, no son masacrados. Entonces, esos tres son ante los cuales Hernán Cortés se inclina. ¿Qué le da el sentido? Si que vino a decir y que es el nuevo güey Tlatoani, como ellos decían, ¿no? Tlatoani obispo. Si vean, hay una película que es México-España, se llama Guadalupe, véanla. Es una historia, un matrimonio, pero detrás va el Nicamapoua. A mí se me hace el mejor explicado. Tata Obispo le decía, es en náhuatl, el Nicamapoua ahí. Le decía Tlatoani Obispo. O sea, Tlatoani es, ante el cual, fíjense, ante Tlatoani, cuidado, y lo mirabas a los ojos. A Tlatoani te tenías que acercar así. Ya si él te decía, le hablabas, le pedías, Moctezuma, y te retirabas sin dar
la espalda. Eso lo dicen las cartas de relación, lo dice Bernal Díaz del Castillo. Te retirabas, dice, y entonces era tan limpio el palacio que las plantas de los pies no se manchaban de polvo, ni lodo, ni nada. Por eso yo siempre dicen, ¿cuántos de nosotros, y ustedes chavos, ojalá y lo pasen, pero cuántos de nosotros, nuestros papás dicen, ¿qué me estás viendo? Bájame los ojos o te los bajo de un trancazo. O sea, era esa parte del respeto de al jefe, no lo miras a los ojos, mucho menos a retarlo. Nosotros, la mayoría que estamos aquí, estoy seguro que lo aprendimos. No, ahora hay que volver, ¿no? ya ese es otro tema, pero que estén a mitad y hacemos un coloquio. Entonces, nos toca Tlaxcala y bueno, de ahí. Estos también hay que hacer honor, los que pasaron aquí, no se los leo, léanlos ustedes, véanlos. Yo siempre digo que una diapositiva es para guiar, no para estarla leyendo. Entonces, vean aquí estos, los 12, curiosamente 12. Después de los 3, 12 son los que llegaron aquí. Estos frailes son los que llegaron aquí. Siguiente. Después, nos vamos. ¿Cuándo aparecen los primeros evangelizadores? Se está hablando, se cree que está alrededor de 1824, 26, porque para dividir la diócesis, la de Tlaxcala, tuvo que ver Carlos, ojo, cultura. Carlos V, el de los chocolates, sí, pero es Carlos V del Sacro Imperio Romano Germánico, que es Alemania, que heredó por su papá, Felipe, casado con Juana. Juana, que por conveniencias dicen, la hicieron pasar por loca. Pero Juana, por eso heredan, no, los católicos, los reyes, inteligentísimos, como la reina Victoria. A Catalina, pues que se vaya con Enrique VIII. A Juana, se va con Flandes y Alemania, Isabel con Portugal. Tenían todo ahí bien cubierto, ¿sí? Los reyes. Pero bueno, entonces, ¿por qué digo esto? Porque Carlos es Carlos I de España. Carlos I de España. Carlos V, obviamente, ¿por qué le pusieron la mercadotecnia? Eligieron muy bien, Porque obviamente el chocolate es de nosotros, se industrializa. ¿A quién le pondremos? Digo, a la mercadotecnia es así, pues al rey que lo difundió. Carlos V del Sacro Imperio Romano Germánico. A mi punto de vista, yo hubiera dicho que le pongan Carlos I, el rey de los chocolates, por ejemplo. Pero bueno, marketing. Carlos, por eso nos vamos a llamar la diócesis caroloense. Bueno, aquí se habla de que cómo se iba a delimitar la diócesis, que ahí ven la medida, que no me detengo en eso. Aquí dice, el obispado carolense. Ahí está Carlos V del Sacro Imperio Romano Germánico. Esta doctora del Colegio Mexiquense dice aquí algo interesante. Cómo se evangelizaba, y esto lo tomamos para nosotros. Se llamaba a los nobles, se llamaba a los mandones, se llamaba a los temachtinis. Y ellos, los líderes. Entonces decían, ¿sabes qué? Ven, mira, te voy a enseñar unos dibujos. Mira, este es Dios, y aquí son 3, y aquí está Cristo. Cuando demostraron el Cristo, ningún natural se espantó. Colgado, un hombre humano, sangrante, de una cruz, no era diferente a el proceso que ellos vivían religiosamente, auspiciado por la leyenda de Huitzilopochtli y auspiciado por el códice florentino, la tira de la peregrinación, donde dice donde encuentres el isla y demás, auspiciado por el códice mendocino, donde hablaba el florentino, donde dice cómo eran las costumbres. Que por favor no juzguemos, siempre yo digo, sí hay una realidad. No, es que estaba muy bien, pues era la realidad. Es que puede ser el virreinato, me hubiera gustado ver el virreinato y olvidar. Pues no, era otra realidad. No juzguemos, siempre lo he dicho, y aquí veo la cámara, no juzguemos al pasado con los criterios del presente. Eso es injusto. Y eso ninguno que se jacte de ser científico lo tiene que hacer. No, interpretamos,
comentamos, tomamos identidad, pero no juzgamos. La historia no es para juzgarla, y mucho menos para moralizarla, ¿eh? Bueno, malo, hombres de su tiempo. Esa es la historia. Entonces, y aquí hago honor también a alguien que lo aprendí. Aquí hago honor a mi querida maestra, que en gloria esté, Ofelia Mora Muñoz. Siempre me decía, Enrique, ¿cómo estás hablando de Iturbide? ¿Quién eres tú para juzgarlo? Que si era malo, que si era bueno. Y me decía, qué arrogancia. Y no. Entonces, de verdad, lo aprendí mucho de ella en ese aspecto. Entonces decía yo, se tomaban a los temachtinis, les empezaban a ilustrar y demás, a los fiscales manuales, y también daban, dice aquí, también Teresa sigue, con el paso de los pipilsin, los nobles, y ya por ahí investigando me encontré que también tomaban a las mujeres. Hasta la fecha, dicen, ¿en qué te basas? Pues basta ver, agradezco la presencia de mi esposa aquí. Todas las mujeres. Empezaron a ver los franciscanos, esos como que no vienen, como que todavía van haciendo sus sacrificios allá escondidos en algún cerro, porque los cerros eran siempre importantes. ¿Cómo hacerlos que dejen estas prácticas, que vengan para acá? Se dieron cuenta, no recuerdo bien el sociólogo, que empezaron a llamar a las mujeres. Decían, oye, mira, viene la doctrina, viene todo, y las mujeres son factor muy determinante para la evangelización. Y dirían, ¿en qué te basas, Enrique? ¿Quiénes son los que a los varones nos jalan a la misa, a los sacramentos, a la primera comunión, a la confesión, y entran en un grupo y demás? ¿O están cuando nos queremos salir porque nos da flojera? ¿Quiénes están detrás? Ya nos toca irnos, ya es hora, tomar las cosas. Las mujeres. O sea, es tan sentido común como eso, que debió haberse practicado. Estos eran humanos igualitos que nosotros, debieron haber practicado lo mismo. Entonces, otra cosa. ¿Se acuerdan los que nos dieron el catecismo de Guízar y Valencia como reminiscencia de esto que decía Teresa Jarquín? ¿Cuántos dioses hay? Hay un solo Dios en tres personas realmente distintas. Y jalabas aire, ¿no? Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, y son un solo Dios. Bienvenido, perfecto, aquí hay un pasecito para que en la kermés compres te dan tu pan vasito, ¿no? Es esto. Dice Jarquín que aprendieron el sonsonete para ir evangelizando. Y se vino, digo, seguramente hasta nuestras fechas. Ahora han cambiado, en eso también ya, yo siempre les digo aquí en la parroquia a los catequistas y a todos, el catecismo de Guízar y Valencia, y se no falla, vaya. Te aprendes todo así y se te queda aquí neurolingüísticamente. Dices que cuando lo cantas, lo asimilas, como dicen ahora, el aprendizaje significativo. Es lo mismo, o sea, antes no lo practicábamos más. Vas a cortar café, ve a cortar café y llénate de negro, de la pulpa. Y siente, aquí yo mi hermana, y siente, jala esa mata y siente, eso nos lo contamos a los turistas, llegan los turistas a eso. En noviembre, que está el rocío, vayan y jalen la mata y que sientan frío el rocío, como escurre hasta acá, así. O cuidado y te toque un chuchumial, ¿eh? Entonces, demás. O ten cuidado y no seas collón de que por ahí si cae llevas las botas, si cae un granito, pues no vayas a pensar que es una serpiente, un bicho. Porque son las anécdotas que hemos contado, que alguna vez todavía nos tocó ir a una finca, cargar el café, la romana, en fin. Entonces, esto es como viene la parte de lo que corresponde a el catecismo. Y aquí decía yo lo de Guinness, me adelanté, lo de la bula Sublimis Deus de 1837, fíjense, a los 6 años de la aparición de Guadalupe se dijo, se acabó, ya no hay controversia. En esta bula dijo el Papa, yo soy el representante de Dios, y como representante de Dios digo, los naturales y toda América son hijos de Dios. Punto. Y ahí es cuando ya empieza toda esta postura y viene ustedes sabemos por referencias que inmediatamente al otro día Juan Diego ya estaba ahí colgando la tilma y no se desprendió toda su vida desde la parte que, si subimos al Tepeyac, la parte que está ahí. Entonces, de ahí, de lo que decía yo hace un rato a Josafat,
de la parte de este libro de curas, frailes y laicos de Benigno Sili Mánica, también un gran intelectual de diría yo, de la antigua escuela del seminario. Entonces habla precisamente que en 1529 los primeros que llegaron a esta zona, no a Coatepec, Santiago, Fray Lorenzo de Santiago, Fray Juan de Cáceres, y que bueno, pues seguramente por alguna cuestión murieron en el Cacahualco cerca de Coscomatepec, y ante eso dicen, no queda otra más que en 1530 crear el monasterio en lo que ahora es el Parque Juárez. Por favor, cuando vayan al Parque Juárez, al Ágora, abajo, entren, creo que todavía está, espero que todavía esté, una maqueta de lo que fue el monasterio franciscano en esa zona. Juárez, no sé por qué motivos, odiaba a la iglesia, al clero y demás, arrasó, y en uno de esos fue el convento franciscano. Irónicamente, ese lugar ahora se llama Parque Juárez. La historia es así. Punto. Así es. Es el Parque Juárez. Y ahora, bueno, ahí estuvo el monasterio dedicado a la Divina Infantita, diríamos, a la Natividad de Nuestra Señora. En el 34, en pocas palabras, dice Mateo que en 55 se reconstruyó y en 46 ya quedó con ayuda de don Luis de Velasco, del virrey. Pero más que nada, quien tenía mucho interés en ese convento, se habla, era la virreina, que fue la que dio mucho aporte para que aquí, en esta zona, en Jalapa, ya perfilaba para ser capital, yo digo. Porque después sabemos que en los 800 se disputaron Córdoba, Orizaba y Jalapa, la capital del estado de Veracruz. Pero bueno, aquí eran ellos. Y entonces, ahí se funda la doctrina. ¿Por qué digo la doctrina? Doctrina se le llamaba al territorio de evangelización, donde se iba a dar la doctrina. ¿Sí? Doctrina es el lugar del conquistador español, se comprometía para que fueran evangelizados, los adoctrinados. Aquí se llamó la doctrina de Cuautepec. Fue así como se llamó al principio. Entonces, la inicia la evangelización, eso sí. Fray Antonio de Macedonia, eso sí que quede. Los que llegaron aquí. De hecho, allá miren, en la parroquia, ahí llegaron Fray Antonio de Macedonia, Fray Manuel de Montalbán, Fray Pedro de Maldonado, Fray Miguel de Cuenca y Fray Francisco de Olivares. Deducimos que en 1560 los religiosos franciscanos fundaron la primera iglesia en el sitio actual. Deducimos. No hay un papel que lo diga, más que de Bravo Lagunas y otros que voy a mencionar. Fundaron la primera iglesia y según los datos de Fray Antonio de Macedonia, que se convierte en el primer predicador de Coatepec. Esta zona, llegaron aquí, fundaron la iglesia. ¿Y qué pasaba? Los naturales, nuestros coatepecanos, avecindados, venían acá, llegaban acá a la doctrina, se regresaban. Decía Juan Diego, ¿no? ¿A dónde vas? Voy a la doctrina, a tu casa en Tlatelolco. Decía Juan Diego, ¿no? Dice Nicabocoa. Entonces, una vez que ya va todo este proceso, llega un momento dado en que dicen, oye, están muy dispersos. Oye, ¿y cómo cultivan? Allí están las heladas. Nosotros sabemos, dices, híjole, Dios quiere, haya lluvia en mayo, abril, y llegue un buen huracán, no tanto, que decía mi abuela, no tanto como culebra de agua, pero sí, para que entonces haya café, la caña, el naranjo. Ahora, pero también decían, ahora en invierno, Dios quiera y no nos caiga la helada, porque afecta la cosecha. En esta parte, ahora imagínense más allá. Bueno, hay otra cuestión, pero que platicaba yo otra vez, creo que aquí con Iván, está perfecto, estos cuates conocían todo. Saben, una vez me dijo alguien, no sé si fue un Ruperto o Poch, no sé, no recuerdo bien. Dice, ¿sabes por qué en las fincas hay chalagüite? Digo, para la sombra. Pregúntenle a las abuelas, ¿cuál es la mejor tierra para plantas? La de chalagüite, la del musgo que hay ahí. Dice, ¿sabes por qué en las fincas hay naranjos, platanares y principalmente eso? Dice, pues el plátano, los cortadores y el patrón dejaba eso, que ellos cortaran libremente. Dice, pero tenían ojo, en el frío, con tanto potasio, no había entumecimiento ni calambres.
En el frío sus cortadores no se enfermaban tanto. ¿Por qué? Porque barrían con los naranjales, con los guayabales, los consumían mientras estaban cortando y estaban tomando su aderogil, vamos. Se estaban tomando su vitamina C. Sabemos que los mayores productores de vitamina C es el naranja y la guayaba. Entonces, como dice por ahí María Enriqueta, y el Yolosochi, el que cure todos los males. Pero bueno, entonces, ellos son los que vienen, y de ahí nos vamos. 1580 ya se habla, según escribió Melgarejo Vivanco, en el mapa de la Alcaldía Mayor de Jalapa, como donde se tuvo que levantar, dice, se ubica en Coatepec, entre dos ríos, Chuchiapa o Xochiapan, que es el de los pintores, dice, y hay un tercero que menciona para Mateo Rebolledo, que es el de Cuitlalpan. Ramírez Cabañas habla de la relación más antigua, está en Constantino Bravo de Lagunas, alcalde mayor del pueblo, provincia de Jalapa, y habla de ahí de Cuautepec de Su Majestad, que quiere decir Cerro de la Culebra. Lo que está entre comillas de Cuautepec hasta acá es lo que escribió Bravo de Lagunas, ¿sí? Frutas de tierra caliente, dos ríos que la cercan, fuentecillas de agua, dice, en el tiempo de su gentilidad, o sea, todavía no eran evangelizados, fueron, como habemos dicho, el pueblo de atrás, y lo visitaron los frailes del convento franciscano. Se hace referencia también, que lo escribió don Gilberto Bermúdez Gorrochotegui, que es en 1580 se menciona la reconstrucción de una iglesia en Coatepec, 1584. Y aquí los registros de bautismos más antiguos son, aquí en la parroquia, son de 1592. 1592. Entonces, digo, la historia, para hablar de ella, necesitas pruebas. Y las pruebas son los documentos, las referencias, los relatos, auspiciados no por una persona. El relato de una sola persona, pues sí es un relato, pero para que se tome cierta verdad, tiene que tomarse el mismo dato por 4 personas. Y ya se empieza a tomar como un dato realmente histórico, científico. Entonces, imagínense que yo me pare ahí y diga cualquier cosa, pues eso lo dice Enrique, falta que lo digan los otros. Bien, en 1609 visita la región, la hacienda de la Orduña, la que les decía yo, San Pedro Buenavista, ¿sí? La hacienda de la Orduña tiene que ver mucho con nosotros. El cocolosio, lo que equivalía a ser el cólera y la viruela, así le llamaban. Por eso no como quiera se acercaban. También Ramírez Cabañas habla de Fray Agustín de Bentancur, que informa que es una tierra de neblinas. María Enriqueta escribe tan hermoso, dice, tienen tus tardes de neblinas, de chalinas. De verdad, si vemos en los tipos de neblina y vemos hacia el cofre, yo digo, esto que estoy viendo, lo vio María Enriqueta. Y no solamente eso, se inspiró y lo escribió. Decíamos, cuando vemos aquí la neblina que baja, y yo siempre digo a mis hijos, los chales de Coatepec, las chalinas de Coatepec. Así dijo María Enriqueta. Entonces, pues es hermoso. Y ya de aquí dice que, bueno, habla del convento, de cómo era, que a costa de la emperatriz formó las cofradías de Santo Nombre de Jesús, de la Concepción de Nuestra Señora, o sea, la Divina Infantita, y de las Ánimas, que visita también Jicochimalco y Cuautepec. Bien, entonces, vamos a acercarnos ya, dice, don Antonio Mateo Rebolledo dice que hay un cambio. Los frailes tienen que dejar a los padres, o sea, los seculares. Las órdenes monásticas, el clero regular. ¿Por qué regular? Porque está sujeto a una regula, es decir, a una regla de San Francisco, de San Benito, de Santo Domingo. Están sujetos a una regla, son padres regulares. Y los padres del mundo, le llamamos así, por los siglos de los siglos, amén, secula seculorum, ¿sí? Son del mundo, o sea, seculares. Cuando dicen, hemos escuchado ese término, es que ya se está secularizando, quiere decir, está dejando lo religioso y se está pasando a conceptos culturales sin religión. Entonces,
Se pasa ya a los padres seculares, porque así lo dice el Concilio de Trento. En Trento así se dijo, que todos tienen que pasar a los obispos, y aquí también se da el cambio. En 1641, este padre, don Luis de Medina, y en 1642, don Pedro de Iralia, curas de Jalapa, se les asigna esta doctrina, pero dispersa todavía bajaban, venían. Ese término, de verdad, todavía lo hemos escuchado, y aquí hay muchos que me dicen, oye, ¿vas a bajar al centro? Oye, voy a los carriles, no, voy a subir. No, baje porque yo voy a subir. Me dicen, oye, ¿de qué hablan? Si es un Coatepec casi plano. Le digo, no, esa lomita de Arteaga, ya es subir. Y entonces voy a subir a los carriles. Y estás en allá, no, voy a bajar. Y allá, Campo Viejo, pues súper bajar, ¿no? Entonces, pero ese concepto así lo tenían, voy a bajar a la doctrina. Entonces, esos curas son los que empiezan con este proceso hasta que, decía yo, por el Concilio de Trento, y viene a dar la bendición en 1563 a esta parte del clero regular y entregar a don Juan de Palafox y Mendoza, el beato. ¿Sí? Si van a Puebla, vayan a la Catedral de Puebla, está sepultado ahí, hablan padrísimo de él. La vivió difícil, La vivió difícil por sostener aquí, oponerse a algunos encomendadores, oponerse a algunos, y allá le iba porque él era muy justo, muy defensor, ¿sí? Y como que quisieron tumbarlo también, pero bueno, el tiempo y la historia, y Dios le hace justicia, ahora es beato, ¿sí? Juan de Palafox y Mendoza, la biblioteca palafoxiana. ¿Quién conoce el Carolino en Puebla? No. O sea, es una cosa, una biblioteca, no piden cuando digan, voy a Puebla, voy al centro, busquen el Carolino, que ahora forma parte de la UAP, está en resguardo de la UAP. O la Capilla del Rosario, que esa tiene que ver mucha influencia de los dominicos, que eran muy exuberantes. Bien, entonces, ahí sí hay oro, dicen, ahí se quedó. Bien, el obispo de Puebla, don Manuel Fernández Santa Cruz, aquí es importante, 1684, se dice, no, ya no pertenece a Jalapa. Ahora la doctrina deja de ser doctrina y se convierte en el curato de Coatepec. El curato, no el edificio, el curato de Coatepec, 1684. La tomamos así. Y el obispo don Manuel Fernández Santa Cruz es el que erige a Coatepec como curato, separándolo del de Jalapa. Y entonces, aquí viene el punto. Los franciscanos tienen 4 padres espirituales. O sea, San Francisco vivió en el 1200, más o menos, por ahí. Pero tiene 4 padres espirituales, los franciscanos, del 300 después de Cristo. 1, San Ambrosio. 2, San Gregorio Magno. 3, San Agustín. Y 4, San Jerónimo. Y entonces dijeron, ok, se va a formar ya el curato. ¿A quién se lo consagramos? Los franciscanos, seguramente Macedonia, ¿sí? Dijeron, se lo consagramos a uno de nuestros padres espirituales, a San Jerónimo. Cuando llegaron a México, el primer convento que se hizo con regla fue consagrado a San Jerónimo. Y ese convento nos regaló nuestro orgullo. ¿Quién es nuestro orgullo femenino? Sor Juana Inés de la Cruz, Juana de Asbaje. Ella pertenecía a las Jerónimas. Digo, estamos hasta en eso enlazados, la orden de las Jerónimas. Entonces, por eso se dedica a San Jerónimo. Y bueno, ya las cédulas y demás. Don Francisco Díaz de Olivares fue el primer cura párroco. Ahí está el dato. Don Francisco Díaz de Olivares fue el primer cura párroco. Digo que se le queden. A mí me pasó una anécdota curiosa. En 2013 sacamos la revista y todo, y subo ahí, que iba yo de carrera ahí en el atrio, en el 30 de septiembre, en la fiesta patronal. Y en eso una de las conductoras me dice, mire, aquí está, quien hizo la revista y todo. Pero así, sin va. Dicen, ¿y cuál fue el primer párroco de aquí? Y yo me quedé así, dije, Trillane, Macedonia,
no, pues de momento te agarran así, digo, soy historiador, no cuento fechero ni acá, y como que la gente se quedó a decir, ¿y eso qué hizo la revista? Ya me dije, no vuelvas a hacer eso, se tiene que llevar, o sea, no me agarres así. Pero bueno, desde entonces dije, no, don Francisco Díaz de Olivares fue el primer párroco. Te queda, ¿sí? Entonces, Joaquín Ramírez Cabañas y Pan Mateo coinciden en que ellos, los franciscanos, estuvieron aquí 71 y 100 años. De ahí, en su breve reseña, el doctor Rafael Sánchez Altamirano menciona algo importantísima. Cascapulan. Todo esto, ahora sí, como el Rey León, todo lo que toca la luz, ¿sí? Se llamaba Cascapulan. Y pertenecía a los terrenos del ingenio San Pedro Buenavista, La Orduña. Aquí viene ya la parte medular. San Pedro Buenavista. Los dueños, nada más habla de los dueños. A mí sí me gustaría investigar en el ingenio quiénes lo fundaron. Porque esos dueños merecen un monumento en el centro de Coatepec. Son los que donaron las hectáreas, dice aquí, para el fondo del pueblo. Y de pronto dijeron, ¿cuál es la zona más plana? Y se fueron aquí adelante, al atrio. No se sabe si es el atrio, no se sabe si es en el centro del templo, no se sabe si es abajo del altar, pero ahí pusieron la primera piedra y como dice ahí, con botellas lacradas y constancias del acto. ¿Se imaginan? O sea, ahí, casi podemos decir, ahí está el centro de Coatepec, en la parroquia. Por eso la parroquia es la parroquia. ¿Quién lo decidió? Pues, dices tú, el destino, la vida, yo digo Dios, el que quieras llamar, pero ahí es el centro. Y entonces, una vez que ya se define el centro, viene decía yo, miren, hasta el 23 de junio de 1789 se cree, fue legalizada bajo escritura otorgada en la ciudad de Jalapa, con don Antonio Gil y el señor don José Arias, propietario entonces del ingenio, que se dieron del territorio de Cascapulan, ¿sí? Que ahora es Coatepec. Aquí ya está. Ojo, a ver les voy. ¿Quién es el gobernador de indios? Es don Luis de San José. No. ¿Quién era un gobernador de indios? Uno que gobernaba las repúblicas de indios. ¿Qué era la república de indios? Era la concesión que hacía el virrey a nombre del rey de decir, aquí está tu territorio y tú gobiérnalo. Digo, no tanto es como ahorita como el sistema autónomo de los pueblos originarios de Chiapas, no tanto eso, que fue un logro que hicieron, ¿no? Después del Ejército de Liberación, ZLN, ¿no? No, pero ese sistema ya existía. Así como a San Lorenzo de Cerrado le dejaron ahí su reino, a Yanga, Coatepec coincidió que fuimos República de Indios, con autonomía. Porque si no, ¿cómo se llama don Luis de San José? Gobernador de indios. Y obvio, don Luis de San José seguramente no era español. Don Luis de San José era ya o un natural, o un mestizo, o alguien que, porque un español no podía gobernar, ni se iba a rebajar a gobernar una república de indios. Eran autónomas, eran autóctonas. Entonces, el gobernador de indios, don Luis de San José, y el párroco interino, don Pedro Jiménez del Campillo, que seguramente sí era español, ¿sí? Entonces, son los que dicen, oye, ¿por qué no aquí, ya que está Cascapulan, ya que está todo esto, concentremos población? ¿Para qué? Pues para que tengan, oigan, iban allá y les decían, oye, vente para acá abajo. No, pues es que mi chocita, mis tierras, vas a seguirlas teniendo. ¿Y yo qué gano? Pues mira, ganamos, yo creo que fue una parte también comercial, de marketing, de los ingenios, ¿no? Decir, oye, que se acerque más la mercancía y no me cueste ir por ella. Entonces, conveniencia, para que entonces sea mejor el acceso a los ingenios de Chico y a Xochuca, más el de San Pedro Buenavista, y el traslado de mercancías a Jalapa. ¿Qué mercancías? Lo que se cultiva.
Vean también, o sea, todo este Coatepec casi ha dejado ya la parte agricultora. ¿Quién la sigue sosteniendo? Teocelógico. ¿Quiénes vienen a vender hoy? Teocelógico. ¿Por qué? Porque tienen sus tierras, porque las cultivan, porque producen. Ese fenómeno que vemos de hasta allá acá era el mismo de acá hacia Jalapa. Eso no hay mucho que pensar, y con sentido común y conociendo la historia podemos deducir por qué 1702 se le considera el año de la fundación de Coatepec. 1702. Don Luis de San José, gobernador de Indios, y el párroco, fíjense, interino, don Pedro Jiménez del Campillo. Y dicen, ¿y ahora qué hacemos? Atrasar. Pero pues no trazaron bien, ¿eh? Si ven en Google Earth, ven a Coatepec y está medio así, después le hace así. Párense aquí en el parque, Jiménez del Campillo. ¿Ves Jiménez del Campillo así? Y de pronto hace esto. Y se amplía. Entonces se traza primero Jiménez del Campillo, se traza Aldama, esta, desde allá, Aldama, esa sí les quedó un poquito mejor, aunque claro, de la parroquia, paramos así, nos paramos en la parroquia y hace también esto, ¿bien? Entonces, de ahí, la otra se traza, la que 16 de septiembre, Zaragoza, hasta son las primeras calles, y a raíz de eso, todas las manzanas en tablero de ajedrez, que era costumbre, ¿eh? Y ya por ahí decir, entonces en mi virreinato ya venía la masonería por el ajedrez, el tablero blanco y negro, todo lo que hay alrededor. Que bueno, alienta un poquito la curiosidad, pero la ciencia es otra cosa. Entonces, se trae esa labor, no solamente del Coatepec viejo, decían sí que está ya en las faldas, que es hermoso, es hermoso. Pero también de toda esta parte. Todo lo que rodeaba Cascapulan se concentraron aquí, y obviamente se supone que son pocas familias españolas, dueños de los ingenios, que se establecen acá. Y diríamos, ¿y cómo ha sido? Pues todavía las familias por ahí prevalecen. Pero otra cosa que se ha dicho, que Coatepec, y estoy seguro que los que están aquí han escuchado de sus abuelos, mijo, tengas o no tengas, siempre bajo perfil. Sepas o no sepas, siempre bajo perfil. No necesitas presumir a nadie. No, tú eres, y nos inculcaban eso en la esencia, tú eres coatepecano, tú tienes habilidades, tú tienes dotes, Dios te ha bendecido, Dios te ha dado. Yo escuchaba a alguien, coatepecano, que fue mi alumno, dice, profe, ¿cómo está? Digo, bien. Oye, ¿qué dices? Digo, oye, ¿y tu coche? Dice, maestro, me extraña que usted, que es coatepecano, me pregunte eso. Mi papá, no digo de qué familia, de las grandes familias coatepecanas, mi papá me dijo, tu coche es para que lo disfrutes aquí, no para que andes presumiendo y humillando a los demás. A mí me impactó esa postura de heredero de familias de aquí de Coatepec. Dije, tienes razón, le digo. Y otros dicen, oye, tú, dice, vamos a Coatepec, vamos a Jico, vamos a Teocelo, y nos invitan al ranchito. Y vemos un portón así y todo. Se abre el portón, dice, y entonces vemos realmente una casa bonita, cuidada, acogedora, bien. ¿Por qué digo esto? Por esto. Porque obviamente, dice, se juntaron aquí y se cree, los invito a leer el relato en la revista, tomé textualmente lo que dice Pamateo, que estoy hablando de 1800, fíjense, todavía 100 años de que conoció a la familia, 1700, sus papás le contaron seguramente, y que no se veía tanta división social en Coatepec. Y ustedes no me dejarán mentir, división social en Coatepec es difícil. Sí, las hay. Hay excepciones. No por uno somos todos, ¿no? Pero es difícil ver la división social. Mal que bien. Claro, y tenemos que decir, oye, quiero ir a Coatepec, le digo, sí, pero primero convive con nosotros. Conócenos. Porque hay un dicho famoso que te va a ayudar a integrarte al lugar que fueres,
haz lo que vieres. Pero si no has visto nada, porque entonces sí, vas a llegar, no nos conoces, vas a probablemente algunas cuestiones a chocar, contradecir, y entonces vamos a... No, nosotros no somos de confrontación, de verdad otra cosa. Coatepec no es tanto de confrontación, por eso nos impactan a veces algunas cosas, porque decimos, eso no es de nosotros, ¿sí? No somos de confrontación, somos de respeto y de plano, sí, de separarnos, alejarnos. Pero bueno, entonces, el trazo de la ciudad, yo decía yo, aquí está don Pedro Jiménez de Campillo, lo que ya les platiqué, ¿sí? Ya no me detengo en eso. Zaragoza, el tránsito, Zamora, Hidalgo. Por ahí quedó medio raro, ¿no? Porque viene Zamora y tocas con pared y después tienes que hacer así y después así. Y bueno, la calle, esta calle se llamaba, cuando hicieron la trama, dice que se llamaba Guadalupe. Guadalupe. Por eso Mateo dijo, ¿dónde voy a hacer el templo? Sí, aquí en Guadalupe. Había una epidemia, en Guadalupe. El corazón de Jesús, si leen la crónica de Mateo Rebolledo, precisamente creo que el Círculo Cultural Regional Coatepecano sacó, la doctora Soledad, que yo también la aprecio mucho, la quiero mucho, y la respeto mucho, sacaron una facsímil de apuntes sobre la historia de Coatepec, de Pamateo. Hace unos años lo presentaron. Entonces, interesante, ¿eh? Perfecto. De la traza. Habló la maestra. Entonces, por ahí está. Consíganlo, de verdad, consíganlo. Por una sola razón. Vean lo que cuenta de Coatepec. Sí, no, está de veras una labor grande de la doctora Soledad. Mis respetos. Y otra cuestión, dice que el corazón de Jesús se construyó, dicen esas crónicas, porque ya las costumbres en Coatepec estaban muy relajadas en 1843. Entonces, la humanidad es la humanidad y cada época tiene sus procesos y tiene sus características en el sentido de que siempre hay, nos vamos al anterior, vamos a Egipto, nos vamos a todo, pero siempre está quien actúa y quien dice hay que poner un límite. Y Coatepec, religioso, dice vamos a encomendarlo al Sagrado Corazón de Jesús. Y tan es así, por favor, el que está allá arriba, la imagen que está arriba no es Cristo Rey, es el corazón de Jesús, que de 1925 en la bula se declara como Cristo Rey y dice el Papa que se celebren juntas las fiestas y de ahí se tocó de Cristo Rey. Nada más rapidito digo, cuando llegaron los carrancistas, llegaron los zapatistas que se agarraron y todos los coatepecanos decíamos, fuera estos, fuera. Bajan Cristo Rey, lo esconden, cuando lo vuelven a subir, ya está la fiesta de Cristo Rey, ya no le llaman el Sagrado Corazón de Jesús, ya le llaman Cristo Rey. Ahora, decía yo, si nosotros tomamos, y yo digo de una vez, y yo no lo digo yo, pregunten a sus abuelos, a sus bisabuelos, sus abuelos que les platiquen de sus papás. Coatepec, ¿qué pasó en 1911? No cuando cayó, cuando renunció don Porfirio Díaz. Hago un relato de mi abuela, Dice mi hijo, no había autotour, tío. Las carretas en los caminos nos preparamos para ir, los que no podíamos ir a Veracruz, cuando pasó por aquí, porque era el tren, todo está, aquí el tren, que cuando pasó, ir a despedir y a llorar a don Porfirio. Sí dicen las abuelas coatepecanas. ¿Perdón? Sí. Sí, bastante. Y es que, por ejemplo, decía mi abuela, yo decía, abuela, es que en la escuela, y Villa, y Zapata, decía ella, sus crónicas, dice aquí la compañera, colega, dice, mijo, esos eran unos bandoleros. ¿Pero por qué? Dice, porque a tus tías las teníamos que esconder en las rejas de plátano, meterlas ahí, echarles todos los plátanos, taparlas, porque agarraban y se las llevaban.
Son historia. Entonces, eso es Coatepec, digo. Hay pueblos muy guerrilleros, muy arraigados. Veracruz es otra posición, Puebla es más conservadora que nosotros. México es ya muy, diría yo, una metrópoli, ¿no? Donde confluyen muchas culturas y demás. Pero nuestra esencia viene por ahí. Esa es la traza. Y rápidamente, permítanme, si tengo el tiempo suficiente. Hasta aquí la fundación de Coatepec, hasta la pasada diapositiva. Aquí me voy más a la parroquia, como el centro. Luis de San José viaja a Huamantla y trae las campanas. Acuérdense que decían, otra cosa. Tenemos pendiente, están invitados, déjenme agenciar el recorrido iconográfico en la parroquia. Esa no se los puedo dar aquí. Vamos a ir allá, los que quieran acompañarme, con mucho gusto lo hago. Tengo que agendarlo allá. Entonces, para ahí la estructura. Pero no les adelanto. Los templos franciscanos son de una torre, son de estilo románico y son austeros. Los dominicos, fastuosos, barrocos, churrigorescos, nombre. Y lo principal, importante, ¿por qué hay atrios en las parroquias? Porque la evangelización, los naturales no estaban acostumbrados a entrar la parte religiosa en cuestiones cerradas. Evangelizaban en los atrios, la evangelización inicial era en los atrios. Y ahora también, si vamos a Oaxaca, hay en varios pueblos de Oaxaca, de pronto decía yo, oye, ¿qué pasó? ¿Se cayó la cúpula? Dice, no, así son las capillas abiertas, donde entraban los naturales, se evangelizaban, ya bautizados, ya pues ya entraban, ¿no?, al templo. Pero de pronto se crearon muchas capillas abiertas y muchos atrios extensos, como el nuestro, Jalacingo, ¿no? Todos esos pueblos. O sea, oye, ¿por qué tanto terreno aquí? Y otra cosa, recuerden que hasta 1863, que se empiezan a aplicar bien las leyes de reforma, que se crean ya lo que es cementerios, ¿sí?, registro municipal, registro civil y todo, los difuntos quedaban cerca de Dios, quedaban en los atrios. Comúnmente, todavía en Inglaterra, vemos las de la nobleza, salen, por ejemplo, vi Downton Abbey, que vi esa serie muy bonita, salen de la capilla anglicana y afuera están las tumbas, todavía, ¿sí? Pero bueno, el Camposanto, ahora gracias maestra, muy bien, es el Camposanto. Entonces, se hacen las campanas, lo primero que hacer, una sola torre. Cuando vean un templo, una sola torre, casi seguro que es franciscano. Dos torres, ya tiene otra parte arquitectónica. Ojo, algo interesante que también es importante mencionarlo, que decía yo, para llamar, la campana era lo principal. Las campanas tienen un misticismo, y no solamente religioso, a nivel humano. Era lo primero que tenían que poner para llamar a la gente. Ya saben, a ver, ahorita voy. Dice, primero se crea la Cofradía de las Ánimas, con don Pedro Jiménez del Campillo, después la del Señor San José, después Santísimo Sacramento, Santísimo Rosario, y vienen todos los obispos y se establece. Desde entonces, ojo, dice Pan Mateo, no lo digo yo, lo dice Pan Mateo en 1800, entre 60 y 70, dice que ya se rezaba el Rosario de Aurora. ¿A quién? A la Virgen del Rosario. ¿Cuál Virgen del Rosario? Creemos que la imagen de la Virgen del Rosario que está aquí en la parroquia es esa. Porque hay muchas imágenes. Creemos que por algunas familias antiguas que he platicado y visto, San Jerónimo es una sola pieza ensamblada de madera, el que está al frente. La Virgen de la Soledad, la del Procesión del Silencio, es una reja. Llega hasta aquí, es el bulto, pero de aquí abajo es una reja, así. Entonces, y la Virgen del Rosario es un labrado en madera. Creemos que es la que cuando se hizo la parroquia, por lo que digo, tuvo su principal vocación mucho
porque salían con ella al Rosario de Aurora, dice para Mateo, ¿sí? Y entonces el Rosario todas las noches, llevando la imagen de la Virgen de esta vocación a las casas, y los domingos al amanecer se rezaba el Rosario de Aurora, y que el niño era el mayordomo. Bueno, la cofradía, ¿para qué eran las cofradías? Pues entraban como les platiqué la vez pasada, los cañeros, los cafetaleros, las familias que decían y aportaban los medios, obviamente, para la construcción de las iglesias, de los edificios y demás. ¿Eso es cofradía? Cofradías. O sea, si me puedes explicar. Una cofradía es una asociación de personas que tienen como fin común cuidar imágenes, benefactores para la construcción específicamente de obras religiosas. Como un mecenas. Como un Medici, diríamos. Como pero en grupo. En grupo. Sí, sí, muy bien. Unos Medicis. No tanto a ese nivel, pero o sea, para claro, claro. Y entonces, decía yo, don González se cree, dice, techó con teja la parroquia y amplió el curato. No era poner teja, era esto, el famoso techo catalán, que tiene muchas casas. Es decir, bueno, aquí no es concreto, pero todas las casonas, ¿las vieron? Las del Colegio México, por ejemplo, ahí sí pueden entrar como sea, las demás, las de las señoritas Gómez, o sea, va la tabla, toda la tabla, encima cemento, mampostería, lo que quieran, y sobre eso la teja. Por eso se sostienen los tejados. Vean las tomas de drones hermosas sobre nuestro Coatepec. De verdad, todos los tejados, por eso no como quiera puedes construir, y qué bueno. Entonces, dicen, queda terminada la parroquia en 1733, fíjense, casi a los 31 años, se funda la cofradía de Nuestro Padre Jesús, y con esa cofradía juntan fondos para construir la capilla, que también se cubrió de tejas, donde está ahorita Juan Manuel Martín del Campo, que ahorita es su fiesta, el martes es aprovecho, es la misa de unción. Por favor, quiero aclarar algo. La unción no es para que ya te doy la bendición, para que ya te vayas. No. La unción es para que sanes. Si te llevan a ungir, es que ya me estoy muriendo, ya que me vengan a ungir. Bueno, sí, es la parte religiosa, pero también el verdadero sentido de la unción es para que sanes. El 7, el martes, fue una misa y unción de enfermos en el Hongo. El 13 va a ser aquí en la parroquia. Otra va a ser, no recuerdo bien la fecha, consulten en el Face de la parroquia, va a ser aquí en Juan Soto. Otra va a ser en la Capilla del Carmen, hasta allá por Manantiales. Y otra va a ser aquí en 20 de noviembre. En el espíritu de un gran párroco que adoptamos como coatepecano, Juan Manuel Martín del Campo, que salía al pueblo. Y entonces la cuestión es, hagamos nosotros, que se haga ahora lo mismo. Traer un enfermo, alguien, es difícil, el tráfico, pues mejor vamos allá. Y ese es el espíritu. Bueno, ahí está sepultado Juan Manuel Martín del Campo, por eso salió. Y aquí, bueno, que se construye la fábrica de la campana, el señor cura, el licenciado Diego Escalona de Matamoros, se hace el cerco de la iglesia. La parroquia tenía un cerco. Lo que vemos ahorita es la base nada más, pero estaba arriba y tenía arcos. Entendemos que había uno en esta parte, a mitad de Aldama, eran 5 arcos, que cuando viene la independencia, la guerra de independencia, se agarran aquí, ¿sí? Y se destruyen esos arcos. Se supone que donde está, decían las abuelas, donde está la puerta del costado, que es esta, la que está de allá, Jiménez del Campillo, la puerta principal, la puerta del sagrario, y se supone que había otra, porque no existía, en ese tiempo no existía la construcción del curato, La construcción del curato es en 1900. La construcción como construcción, El curato como territorio, ya vimos que sí, 1684. Bueno, se hace la sacristía con la bóveda que ustedes ven ahí. Creemos que esa imagen que está ahí es de aquellos tiempos. Creemos, de veras hacerse la pintura cuando van al bautisterio, si entran por el sagrario,
hay una pila grandísima donde tomas agua bendita. Esa fue la primera pila de bautismos. Y estaba donde ahora está la capillita de la, se los explico allá, la capilla de la Divina Providencia. Ya, no me detengo. Entonces, una vez que ya se hizo todo este proceso, pues hasta que por fin se crea la Orden Tercera. ¿Quién de nosotros, coatepecanos, algunos de nuestros familiares, tías, señoritas, abuelos, bisabuelos, no pertenecieron a la Orden de San Francisco? Todos, vaya, todos. Y aquí es en 1762, y decía yo, lo de los arcos, ahí está arriba. De ahí, se funda la Santa Escuela, que es importantísimo. ¿Por qué? Dice, porque no podían asistir a la Orden Tercera. ¿Por qué? Porque dicen, qué discriminativo. Le digo, no es cierto, entérate. Tanto para la Orden Tercera, como para cualquier... No había Biblia, ojo. La autorización para leer la Biblia en la Iglesia Católica llegó hasta 1963, con el Concilio Vaticano II. Antes de eso, no había. Sus abuelas, nuestras abuelas, iban a la parroquia, el padre estaba de espaldas, decía todo en latín, no se enteraban, sonaba la campanita y entonces se enteraban que venía algo importante, como era la consagración. De ahí en fuera, no. ¿Qué hacía la gente? Sus libritos de lomo rojo, y estar con las oraciones leyendo. Así eran los franciscanos, el Santo Oficio. Obviamente no todos podían pertenecer porque tenían que saber leer. Y decimos, ¿qué tenemos que hacer? Una escuela. Dice la Santa Escuela para enseñar a leer, dice ahí a los pobres, a los que están en pobreza, y pudieran pertenecer a la Orden Tercera. Se cree, por eso a esta Virgen, nuestra Virgen de la Soledad, se le llama la Divina Maestra, que es la soledad. Ojo, iconografía que también hay que corregir. Cuando la Virgen está al pie de la cruz, es Nuestra Señora de los Dolores. Al pie de la cruz. Cuando la Virgen le están entregando el cuerpo de su Hijo Jesucristo, es Nuestra Señora de la Piedad. Cuando la Virgen ya está sola y solamente le han entregado los clavos, la corona de espinas y una espada que atravesó, es la Virgen de la Soledad. Yo les he dicho mucho en la procesión del silencio, no sacamos la Virgen, ella, no sacamos la Virgen de los Dolores. La Soledad, para Mateo así la llamaba, la Divina Maestra, que es la Soledad. Mucha labor de esta hemos estado haciendo aquí también con Ernesto Cuevas, que también es de los que tiene mucho acervo cultural heredado de sus papás y de toda su familia, que es la Soledad. Bien, se concluye con la ayuda de Mariano Rebolledo, Gertrudis Maldonado. La familia Rebolledo tiene mucho que ver en Coatepec, la imprenta, la construcción de muchas obras también. Y de ahí queda concluida la fachada principal, como la conocemos, y se construye la Tercera Orden, que es ahora donde la vamos a ver, donde está el bautisterio, y ya no me detengo. Se sube la campana mayor en 1789, que dice: convoco al pueblo, congrego al clero, lloro por los difuntos, alejo las calamidades y alegro las fiestas. Lo acabamos de vivir, un momento histórico. ¿Sí lo recuerdan? Coatepec, 2020. Semana Santa, Viernes Santo, se dio el obispado que todas las iglesias se tocaran las campanas. Obviamente, no para qué, para que todas las familias en ese momento nos pusiéramos en oración por el alejamiento de la pandemia. Qué bendito Dios pasó, y estamos aquí. Esa es la prueba. Pues les digo, ya ahí son cuestiones de fe. Ahí nadie se puede meter. De ahí se derrumba por un temblor la torre, que era la que decíamos con Moni, que era un poquito más barroca. Se construye se pone el reloj. Miren, esta parte, no se ve. Esta parte de la torre, hay una plaquita y ahí dice 1900, la placa conmemorativa que hace la torre ya reconstruida. El reloj se cambia en 2005. Y ahorita me evocaste al personaje cuando vi ese libro muy bonito. Para que lo consigamos. Auspiciado por el mismo que auspició
el reloj de la parroquia, don Fidel Herrera Beltrán. Él dijo, yo quiero dar ese reloj. No, bueno, ya estaba. Y estuvo descompuesto muchos años. Y ya lo Pero este es nuevo. No. El original se bajó. El que ahorita está es uno nuevo, bueno, pues ya con la tecnología más, por eso ya es difícil que falle, y va fallando, y subirse a corregir la hora hasta arriba, no, hombre. No, yo admiro a Juan Carlos, el actual sacristán, un joven, se dice, no, ahorita suba a corregir, persínate antes de subirte hasta allá. Pero bueno, entonces, don Félix Sánchez, que también escribe mucho, dice la obra del curato, lo que conocemos ahorita, que en algún momento dado fue la escuela Joaquín Ramírez Cabañas y demás. Se quita la muralla, se pone el enverjado con don Ángel Sánchez y fue inaugurado el alumbrado. Dice que cada pilar tenía un ángel y cada ángel sostenía un farol. Bonito, se electrificó. Recordemos que aquí en Coatepec, a partir de 1929 y con Adalberto Tejada, hubo persecución religiosa y las iglesias se cerraron. Pero sí, Coatepec estuvo en guerra. Fue zona de guerra por persecución religiosa. Sus abuelos les contarán cómo algunos los ahorcaban en los postes de aquí de Arteaga por gritar una sola cosa: ¡Viva Cristo Rey! Por gritar ¡Viva Cristo Rey! Y el corazón de Jesús estuvo escondido por eso. Ya lo pusieron, ya que haya pasado todo. La prueba está, corrijo, por ahí le hablé del Congreso Eucarístico. Cuando se hizo el Congreso Eucarístico, era enrejado, obligaron a que se tenían que tapar con hojas de tinaja todo el enverjado, porque estaba prohibido el culto público. Dios nos libre ahorita, y si así viene, pues a ver si es cierto que somos católicos. Pero les decía yo, miren, fue inaugurado, a lo que les digo, se realiza en 1943, todavía reminiscencias, hojas de tinaja, que es la hoja de los altares de muertos, hojas de tinaja bien cubiertos. Las casas se decoraron con guirnaldas, las rosas, dice, que cuelgan de las aguaderas, o sea, de estas, todo esto colgaba, ¿sí? Se hace el himno como por Pacona, por Francisca García Batle, don Juan Rebollero hace la letra del himno, la custodia del que les hablaba yo, se hace el altar de mármol ahí, que lo vamos a ver, y también en 1965 se hace la cruz. Yo quiero decirles algo. Coatepec, en su esencia, ¿quién nos puede decir qué es? Una gran hija predilecta. María Enriqueta Guadalupe Canuta Camarillo Roa de Pereira. Recordemos, ¿si alguien falta? Hay uno. Bueno, si me los pasan, porfa. Vicky. Recordemos que en el abolengo, entre más nombres tenías y más que a nosotros se nos hacen, por ejemplo, que te llames Joaquina, dicen, ¿y si me cambias el nombre? No, pero es Doña Joaquina, Doña María Enriqueta Guadalupe con de la Concepción Canuta, era aquí, Canuta, eran los nombres. Así está. No, exactamente. Si eran los nombres, si ustedes ven la nobleza española, es. A mucho orgullo seguramente ella era quien era. Bueno, ella tiene unas amigas que todavía perviven, y ya esas amigas han pasado a la nueva generación, cuya representación honorable tengo aquí enfrente, con Moni, la directora. Pues entre ellas, las señoras, a veces no me falla, tu mami se llama Doña Margarita de Polanco, Rodríguez de Polanco, Doña Mati Sánchez de Cervantes, Doña Ofelia
Bello de Cuevas, doña Margarita Pérez Jácome de la Costa, doña la soprano María, también, nuestra gran soprano coatepecana, María. Doña Virginia Armand de Mateo, que no quiero que se me escape. Doña y querida Lupita López Leano. De ahí están, no que no se me pasen. Bueno, perdón si hay una omisión, pero ellas, la soprano María Montes, gracias Moni, María Montes, todas ellas se reunieron y les van a platicar cómo era nuestro Coatepec. Nuestro Coatepec. Escuchemos. No, así no baila Coatepec. Los invito a escuchar y seguir el poema, seguirlo. Oh tierra de Viquilamba, del jinicuil y el naranjo, oh tierra de las magnolias, donde mis primeros pasos, con temblores de avecilla que empieza a volar, cruzaron sobre alfombras de jazmines por el viento deshojados. Oh tierra de los cocuyos, De la gardenia y el nardo, al ver tus grandes plantíos de cafetos y de plátanos, que en hileras apretadas al viento están ondeando, me parece ver en ellos escuadrones de soldados, que entre rumores salvajes marchan y llevan en alto, como en señas de victoria, los pendones desplegados. Oh tierra del súchil triste y del lele rojo y blanco, oh tierra donde los ríos de tu suelo enamorados corren sobre oscuras lajas que son más lisas que el raso y lamen los gruesos troncos de las hayas y los mangos, mientras arriba, en las copas que ya el cielo están tocando, puestas las alas en cruz, cantan en coro los pájaros. tienes chales de neblinas para envolver tus encantos, te perfumas con mosquetas, unges tu cuerpo con nardos, miras tu rostro en las pozas que son espejos tirados por el hada de algún cuento que estuvo en tu Edén de paso. Prendes en tus negras trenzas tulipanes encarnados. Con sartas de maravillas hacen collares tus manos y forjan ricos pendientes con los floripondios blancos. Vistes traje de esmeralda con listones plateados. Ve, si no, cual van los ríos sobre el verdor de tus campos. Cantas por voz de tus fuentes, miras por tu cielo claro. Tu palabra está en el viento y tu risa en los granados. Tienes alegrías locas cuando viene el mes de mayo, mas al llegarse noviembre, tienes silencios románticos y lluvias finas que bajan con un misterio de llanto. Entonces, oh tierra mía, se entristecen tus tejados, callan los tordos parleros que allí desgranaban cantos, y solo se ven las gotas de teja en teja rodando. Pasa entonces por la calle, como desfile fantástico, la procesión de neblinas que en silencio va danzando. Suena el toque de oración en el viejo campanario. Los muros de la parroquia tras la bruma se han borrado.
La tapia del cementerio por donde asoman los álamos parece vista a través de un vidrio grueso y opaco. Murió la tarde y la noche se extendió en silencio santo. Se han cerrado las ventanas, los corredores y patios están hundidos en sombras. En las cocinas y cuartos se han prendido los velones. De nuevo en el campanario un toque suena. Es el de ánimas que en el aire está temblando como una perla de azogue caída en el negro espacio. Es hora de santiguarse y de rezar el rosario. Se prende la lamparilla en el altar de algún santo, se convoca a los vecinos, se llama a los viejos criados. Y una vez todos reunidos de la Virgen al amparo, se reza devotamente el Santísimo Rosario. Mientras afuera, en la calle, la lluvia sigue bajando y se escuchan en la acera los infatigables pasos de algún rondador que aguarda con ansias de enamorado el abrirse de una reja para besar una mano. Oh tierra de los coloquios bajo los aleros pardos, tierra de los trovadores que a su novia llevan gallos, que al son de los requintos bailan el zapateado y saben decir ternezas entre suspiros y cantos. Son tus mujeres palomas que se esconden con recato detrás de las celosías. Sus blandas y bellas manos bordan flores, curan males, hieren las teclas del piano, riegan los tiestos, amasan dulcecillos delicados, saben atizar la lumbre y van del fogón al patio para barrer cuidadosa el azar deshojado. Y tus mozos gastan lujos cuando van endomingados, pero los lunes se ponen su fuerte traje de charro, su pistola, su machete, su gran sombrero jarano, y después que ensillan, listos, el relumbroso caballo, montan su lomo y a escape huyen camino del rancho. En tus calles crece el musgo y a veces crecen los cardos. Un hilillo de agua pura baja por ellas cantando, y en él se bañan y beben tordos, pichones y patos. En su corriente de niña vi el hondo mar y eché barcos de papel donde hice viajes a sitios solo soñados. En tus bosques se alza, erguido, el Yorosóchil, y en marzo van a recoger sus flores viejecillos herbolarios, porque las divinas hojas de tu Yorosóchil blanco son, del corazón enfermo, remedio sencillo y mágico. Oh tierra que con tus flores sabes curar crueles daños, eres más suave que el nido de la torcaza en el árbol. Yo te adoro, tierra mía, tu recuerdo es relicario que desde mi tierna infancia llevo al corazón colgado. Vuelen a ti mis suspiros, vayan hacia ti mis cantos, y el aire ligeros crucen como bandadas de pájaros. Desde un país extranjero y en pie junto al mar Atlántico, yo vuelvo hacia ti mis ojos y extiendo hacia ti mis brazos. Oh tierra de Liquidamba, yo te bendigo y te amo. Aplauso a María Enriqueta, a las amigas de María Enriqueta. ¿En Cuba? Sí. Yo no sé ustedes, pero los que conocemos esta poesía, cuando hemos viajado, y de pronto dices tú una semana, pues sí, qué bonito turistear, pero al séptimo día dices, y mis tortillas, y mi garnacha, y todo, y empiezas a ver, dices, la casa, mi ambiente, de verdad, yo siempre me acuerdo, desde un país lejano,
no hombre, yo te bendigo y te amo. No, de verdad es una cosa impresionante de cómo esta venerable mujer nos transmitió lo que es. ¿Quieres saber cómo era el Coatepec original? Es este.